Guajes, hoy voy a comer en un restaurante situado en Terienzo, a 5 minutinos de la playa de Rodiles. Arrancamos con 200 gramos de percebines. Bueno, deciros que no los tienen en carta. Os acaban de decir que los acaban de traer ahora mismo. Así que están recién sacados de la mar. Bueno, no es que sean muy grandes, pero la verdad que tienen muy buen sabor. Son como pipas. Continuamos con este pulpín del Pedrero, acompañado de patatines. Pues vamos a darle aquí al pulpín. La verdad que está muy bueno, tiene una textura perfecta, con su punto de sal muy rico y con el sabor del aceitín y con el acompañamiento de la patata cocida, un plato perfecto. Eso sí, la ración un poco escasa. Seguimos con una sartén de matachana, huevos caserinos y patatines frites. Bueno, pues vamos con la morcilla esta matachana a ver qué tal está. Soy igual con excavadora, chavales. Tiene un toque picantín y se nota el sabor a cebolla, pero sabe muy fuerte esta matachana, demasiado fuerte. A ver los huevinos caseros, vamos a mollar. El huevo está bueno, sí señor. Se nota que llevo huevo en casero. Y las patatines. Las patatas están como grasientes, no están fritas de verdad. No sé, las siento con una textura un poco extraña. Más la patata la traen con piel, como las papas arrugadas canarias. Sinceramente no me gusta. Y nos vamos con el momento Yambión. A ver, tiene buena pinta. ¿Conoces la quieres? De la zona de Selorio. Muy rico, parece un requesón. Aunque bueno, las nueces estas de Selorio, para mí que son más de California que otra cosa. La nuez asturiana y es más pequeña que esta. Una torrija con helado de arroz con leche. El helado que se ha derretido un poco porque claro, estoy a pasearos. Helado de arroz con leche, flojo el sabor al arroz con leche. Ahora sí se le nota la calidad. La torrija, joder, la torrija sí que está buena. Madre del amor hermoso. Hostia, está buenísimo. Y el total de la comida para 2 personas aquí en Casa Rula, en el Terienzo, en Selorio, ha sido de 78,70 €.